y que básicamente con la pandemia se aceleró. Los sistemas de trabajo muy burocrático, ¿no? Bienvenidos a Smooth Innovation, el podcast de Blackout, donde tocamos temas de tecnología, negocios, emprendimiento e innovación. El día de hoy me acompaña César Ramírez, CMO de Blackout. César, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, aquí listos para iniciar este gran proyecto. Muy bien. Y yo, Alex de Santos, para los que no me conocen todavía, porque es nuestro primer episodio, por supuesto, soy Alex de Santos, CEO de Blackout, la empresa dedicada al diseño y desarrollo de software a medida para grandes empresas y startups de todo el mundo. Y bueno, César, hoy es un día interesante porque estamos empezando a grabar nuestro primer capítulo de este podcast Smooth Innovation, y la verdad no tengo ni idea de por qué lo hemos empezado a grabar. O sea, esto es una idea que tú y yo venimos procesando desde hace creo que 2 años, de oye Alex, oye César, tenemos que empezar, perdón, un podcast. Y lo veníamos cocinando desde hace aproximadamente 2 años y no lo aterrizábamos. Entonces, a mí me gustaría que tú le contaras a la audiencia por qué razón decidimos iniciar un podcast más, como el famoso cliché que está ahí afuera, el meme, un Muy podcast más. bien. ¿Por qué lo estamos haciendo? No, en definitiva, porque es una forma de conectarnos muy directamente con nuestras audiencias y sobre todo de mantenerlas informadas en lo que viene siendo la tecnología, los negocios, la innovación y pues por supuesto también para nosotros procesar toda esta información, que este bombardeo gigantesco de todas las noticias que leemos, de todas las nuevas innovaciones que vienen dentro de las startups, las nuevas tecnologías que se vienen desarrollando. Y es una forma muy amena de discutirlo entre nosotros, pero pues también brindarle ideas a las audiencias, ¿no? De finalmente cómo pueden ellos irse involucrando en tecnología y sobre todo cómo pueden ir aprovechando la tecnología, sobre todo para que tengan un beneficio dentro de sus empresas. Creo que ese es como la base de por qué hacemos esto. Y pues sí, me acuerdo de cuando iniciamos un en vivo ahí de aniversario con otro emprendimiento que también nos fue muy Oye, sí. divertido. Que creo que te quedas corto en tu explicación, y creo que deberíamos ir un poquito más allá. Porque te comentaba que hace meses o incluso años tú y yo ya hablábamos de la necesidad de empezar a crear contenidos, no nada más por el hecho de que expresar nuestras ideas o transmitir opiniones sobre lo que está pasando en el mundo, en el mercado, sino porque incluso hace meses o hasta años ya veníamos platicando tú y yo de la importancia de que los equipos, los fundadores, los colaboradores de las empresas empezaran a ponerle cara, ponerle imagen a sus proyectos, porque hoy día, a diferencia de lo que pasaba hace 20, 30, 40 años atrás, en donde las empresas se consideraban que eran cuatro paredes y maquinarias nada más, hoy día no está sucediendo eso, sino que hoy día se ha tomado una conciencia social bastante interesante en que se sabe que las empresas son personas y que hay personas detrás de las empresas, y que si allí afuera no te conocen, no saben quién tú eres, no saben quiénes están detrás del producto o servicio que tú ofreces, pues nadie te va a comprar. Entonces, justamente hablábamos de la necesidad de empezar a crear lo que hoy día se conoce como marca personal, precisamente porque hoy día quien no te conoce no te compra, ¿no? Y hay que empezar a generar esa confianza, hay que empezar a generar ese branding, digamos, para quedarnos en la psique de quienes nos conocen, y después de ahí empiezan a comprar quizás nuestros productos o servicios, como por ejemplo en el caso de Blackout, ¿no? Que ofrecemos servicios de diseño y desarrollo de software, u otros proyectos que vamos a estar comentando más adelante. Pero desde tu punto de vista como marketer experto, ¿por qué consideras tú que hoy día es tan importante que las empresas le pongan cara, le pongan imagen a lo que venden, para proyectarlo allí afuera a través de iniciativas como esta, que es un podcast? Sí, en definitiva, esa es otra gran respuesta. A final de cuentas, ahorita la confianza es generada a través de las personas, ¿no? Pese a que somos una empresa que vende a otras empresas, pues a final de cuentas nuestro trato siempre va a ser con otras personas, ¿no? Y pues sí, esta es una gran manera precisamente de darnos a conocer, de que conozcan también nuestra forma de pensar, nuestra opinión en tecnología, y de esa forma pues sepan que con el tipo de personas con las que están trabajando, ¿no? Y por supuesto pues nos elijan para cualquier tipo de proyecto que ellos quieran ejecutar.
Esa es Totalmente. como ya más construida la idea, ¿no? Sí. De la razón de Smoothie Innovation Podcast. O sea que podríamos decir que es una cuestión de psicología. Por ejemplo, hoy día siempre he escuchado una frase, ¿no? Cuando se dice que tus clientes, normalmente los clientes son, cuando se habla de clientes de startups, ¿no? Se habla que los clientes, por ejemplo, en este caso B2C, los clientes, digamos, de a pie, de calle, son más emocionales, ¿no? Porque te compran por emoción, por lo que tú puedas provocar en ellos. Pero he escuchado una frase que desde mi punto de vista es un poco errónea, porque habla de que a diferencia de los clientes B2C, ¿no? Las personas de a pie de calle son más emocionales. Dicen que normalmente los clientes B2B, los clientes de empresa, son más racionales, porque normalmente quien compra tu producto o servicio lo hace más desde un punto de vista de si puedo gastar en esto, o si puedo, digamos, depender de un servicio que ya estoy utilizando, cuáles serían los pros y contras, ¿no? De desprenderme de algo que ya estoy utilizando para comprar otros servicios. O sea, se dice que son más racionales, pero yo, desde mi punto de vista, yo tengo una percepción distinta y yo creo que ahí también entran mucho las emociones. O sea, si tú honestamente no le caes bien a un director de compras, a un director de marketing, a un director financiero, difícilmente va a comprar tu producto o servicio. O sea, ¿tú qué opinas en ese sentido? La parte psicológica dentro de lo que son las empresas como tal, o sea, dentro de los negocios, partiendo del punto de que dijimos de que las empresas son personas. ¿Tú cómo lo ves? Sí, claro. No, totalmente de acuerdo. Pues al final de cuentas lo que buscas es tener una conexión humana, ¿no? O sea, una relación con la persona con la que pues no sabes, igual vamos a estar tratando 6, 8 o incluso proyectos de más de un año, ¿no? Entonces, pues evidentemente, entre mejor te caiga el equipo con el que estás trabajando, pues mejor también va a ser la forma en que resulte ese trabajo, ¿no? Pero de inicio, pues tú no le vas a abrir la puerta a alguien, uno, que no conoces y dos, que pues conoces y no te cae bien, ¿no? Así de, por más que te podamos ofrecer un precio increíble, el descuento de la vida o la mejor tecnología, pues lo más seguro es que vas a buscar a una persona con la que conectes, ¿no? Con la que te sientas a gusto, con la que puedas platicar tus ideas. Y también algo que nos caracteriza mucho a nosotros, creo que es la parte de la honestidad, ¿no? Entonces, una persona que también te pueda decir cuando algo podría hacerse de forma diferente o mejorarse, o cuando precisamente pues tener todo ese apoyo de que vamos a creer en tu idea y que la vamos a llevar a cabo hasta las últimas instancias, ¿no? Aunque a veces hay algunas cosas que a nosotros nos parezcan, pero pues que también somos abiertos a esa flexibilidad, ¿no? Todo eso es Totalmente. parte de lo que tenemos que comunicar a través de ese podcast, así que espero que lo estemos logrando. Totalmente. Oye, y hablando de eso, de empresas y psicología, para mí una de las entidades de la humanidad que deberían regirse como una empresa precisamente em, para operar de manera eficiente son los gobiernos. Y qué mejor que hacer una transición, hablando de empresas y psicología, a una de las personas que para mí utiliza la psicología de la forma más no encuentro la palabra para describirlo, pero de la manera más eficiente, más increíble para manejar hoy día el gobierno que está llevando a cabo y es Donald Trump. Resulta que haciendo una transición a lo que son una de las noticias más interesantes de la semana, acabo de leer esta semana que dice que en México va a buscar evitar imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos buscando un nuevo acuerdo comercial, ¿verdad? Pero como todos sabemos, o al menos desde mi punto de vista, y entendiendo el gran hombre de negocios y el gran psicoanalista que es, en este caso, el señor, ¿cómo se llama lo que usa en la cabeza? Esta vaina, el peluquín Trump. Sí, Eh, ah, em, yo soy de los que creo que todo este show mediático, porque el tipo es un showman, o sea, es un marketer, totalmente. pero, como dicen acá, de hueso colorado. Yo lo que Sí. creo es que Trump está utilizando toda esta psicología de los aranceles y eso, simplemente para entrar en un proceso de negociación. Entonces, Sí. al final de cuentas es un empresario y es una persona que viene de los negocios, sabe cómo manejar al otro a su antojo. Y justamente yo creo que una de las habilidades más importantes que debemos tener los emprendedores y en los negocios es la psicología, el poder de persuasión y de negociación. Entonces, ¿tú qué crees con esta noticia de los aranceles? No, o sea, ¿realmente tú crees que sí le va a imponer aranceles a México? Tú como mexicano, yo como dominicano ya con 12, 13 años aquí, conocemos muy bien la economía y el negocio bueno, la economía y la situación sociopolítica de acá,
pero esto le ha dado en la madre al país. O sea, ¿tú cómo Es, lo ves como es un mexicano? gran misterio, la verdad. Así de, en estos momentos yo no me aventaría a apostar. Cuando llegué a apostar, perdí. Así de, en cuanto a las decisiones que podría tomar Trump. De hecho, pues en esta primera ola donde decía, que ya no se iba a imponer el siguiente día el 25% de aranceles en todos los productos, pues yo esperaba una subida del dólar así, brutal. Compré dólares, más bien, sí, compré como dólares y en ese momento, o al día siguiente de la mañana, resulta que no, que se echó para atrás. Y eso para mí fue la primera gran sorpresa, ¿no? Como mencionas, pues esa habilidad para manejar las emociones, a final de cuentas es algo que se ha demostrado porque pues a través de focalizarse en las cosas que enojaban a los americanos, pues logró ser presidente por primera vez y ahora pues tener un segundo periodo, ¿no? Entonces, en definitiva, como comentas, si es un gran psicólogo o tiene esa habilidad para identificar los pesares de la gente y aprovecharlos en su ventaja, también las debilidades de las personas, los líderes, los países, otros empresarios, y también tomarlo en su ventaja para precisamente tener la mano dominante en la negociación, ¿no? En este caso, pues, en definitiva, él tiene la mano dominante, no me queda la menor duda, contra México, contra Canadá y contra prácticamente todo el país del mundo, salvo China tal vez, con el cual quiera aventarse a negociar con Donald Trump. Trump Eh, es un maestro total. Es un genio, la verdad. sí, ¿Tú cómo lo ves? lástima. Tú como persona, o sea, ¿cuál es tu percepción? O sea, fuera digamos, de la objetividad, o sea, a nivel personal, ¿tú qué opinas? O sea, es bueno, al final de cuentas, en su habilidad de negociar, precisamente cuando era empresario, pues creo que era algo mejor, ¿no? En el sentido de que pues no había un efecto, al menos sobre tanta gente, ¿no? A final de cuentas, ahorita cualquier declaración que él da, cualquier decisión que tome, pues termina arrastrando al mercado, como lo hemos visto en las últimas semanas, termina arrastrando la economía de un país y a final de cuentas la economía de un país pues termina afectando a las personas, ¿no? Y en este caso, pensar en los canadienses que ahora odian a los americanos, por las decisiones que está tomando Trump, pensar en las perspectivas de crecimiento de México que hoy fueron lanzadas de la OCDE, México como el único país que iba a estar prácticamente entrando en recesión en 25 26 de forma segura y solamente con esta perspectiva de incertidumbre, ¿no? O sea, todavía sin saber si sí va a poner los aranceles o no los va a terminar poniendo, porque si los pone, pues ya definitivamente vamos a tener una recesión muy fuerte de la cual no sabemos en cuántos años vamos a salir. Entonces, o sea, sí es como admirable la forma en que ha aprovechado la comunicación, y siendo una persona mayor, creo que entendió las redes sociales mucho antes que todos los demás comunicadores. Los medios igual, supo, como algo que hemos platicado de tú y yo mucho, Alex, que vemos que los medios van en decadencia. Él lo vio antes que nadie y se aventó a criticarlos. Entonces, de alguna forma, sí ha sido un visionario en comunicación, pero sí, ahora su responsabilidad es muy fuerte. Me gustaría que lo tomara con un poquito más de cuidado, ¿no? Ese tipo de decisiones por precisamente las consecuencias, pero pues es su forma de ser, ¿no? Y a final de cuentas, pues todos nos ha tocado adaptarnos, incluso pues, nosotros como, dentro de los negocios nos ha tocado, ¿no? Ver Sí, cómo, pues sí empieza a haber como esa incertidumbre en la inversión en tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces hay sí, que darle la vuelta, precisamente mostrar cómo invertir en tecnología, pues es precisamente el medio para salir de estas incertidumbres, ¿no? Y no sí. lo contrario. ¿Tú sabes cómo yo lo veo? Desde mi punto de Bien, vista, a mí ¿cómo, todo cómo? este show y todo este espectáculo, yo lo veo emocionante, loco. La verdad, yo lo veo emocionante. No, en serio, mira por qué. Para mí, lo que tiene que ver con la geopolítica, la economía, es muy similar a lo que, a lo que pasa en los negocios o viceversa. Los negocios, la economía, la geopolítica, todo es un juego de ajedrez. Absolutamente. Es un juego de ajedrez, de habilidad y de estrategia. Si tú, como jugador de ajedrez, a ver, yo como jugador de ajedrez novato y de póker, que me encanta, ¿no? Porque son dos juegos muy mentales que me ponen a pensar bastante. Pero como yo lo veo es, si tú como jugador de ajedrez, tú dependes del movimiento de tu contrincante para tú ganar, tú estás jodido.
Porque tu contrincante en el ajedrez lo que está buscando es joderte, o sea, es cortarle la cabeza al rey para que tú pierdas. Entonces, si tú dependes de sus movimientos para que a ti te funcione tu jugada, estás perdido. O sea, tú lo que tienes que tratar es de adelantarte a la jugada de tu contrincante para predecirla y tú hacer un movimiento que cuando él mueva, el movimiento a ti te favorezca. Entonces, ¿cómo yo llevo esto a la geopolítica y a la economía? Si yo como presidente de un país latinoamericano, o en este caso de Canadá, Norteamérica, o de cualquier país, Europa principalmente, que se está yendo al carajo, ¿no? Porque dependieron de Estados Unidos durante muchísimos años y bueno, ya se les acabó la fiesta. Pero bueno, si yo, como presidente de un país, yo dependo del movimiento de quien también quiere ganar el juego y es el rey supremo ahora mismo, pues es la verdad, ¿no? Todavía tiene la hegemonía del mundo. Si yo dependo de los movimientos de Estados Unidos para que a mi país le vaya bien, estoy jodido. Porque Estados Unidos es como dice la frase, yo quiero que a mí me vaya, que a ti te vaya bien, pero no mejor que a mí. Entonces, en este caso, ellos simplemente quieren siempre ganar y llevar la ventaja. Entonces, tú como presidente de un país, tú no puedes depender 100% de los movimientos o de las decisiones de una persona que está haciendo su trabajo y es buscar el bienestar para su propio país antes que para el tuyo. Entonces yo lo veo honestamente como algo súper emocionante porque me pongo a pensar y digo, ¿cuál será la próxima jugada de los países latinoamericanos para salir de esto? No sé tú cómo lo ves, pero yo así lo veo. Sí. No, yo soy de los que creen que ya hemos vivido demasiados eventos canónicos en nuestra vida. Preferiría un poquito más de calma y creo que el mercado coincide en que también la calma, a final de cuentas, sería algo que agradecer, porque pues en estos momentos hay mucha incertidumbre global, ¿no? Entonces, es cierto que a final de cuentas, mover las aguas termina, pues generando de una manera como una mayor innovación, una revolución, que precisamente, pues hay muchas cosas que siguen como que debemos de criticar en el mundo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de México, hay muchísimas cosas que criticar. La verdad es que el capitalismo, no ha sido la respuesta que ha resuelto todos los problemas, ¿no? Sí, Pero pues ha sido una forma de negocio, o más bien una forma en que la economía, pues ha permitido como una de las mayores épocas de estabilidad a nivel mundial, ¿no? O sea, al menos en términos de guerra, y pues aquí en Latinoamérica pues sabemos que tenemos nuestras guerras internas, pero al menos como no un mayor conflicto global, ¿no? Ahorita pues totalmente. ya eso no sabemos qué va a pasar, pero sí estoy de acuerdo en lo que dices. A final de cuentas él sabía que tenía la posibilidad de dominar en cualquier negociación y la tomó, ¿no? Y pues se llevara a quien se llevara, ¿no? Y en este caso pues sí, va a ser muy interesante ver los próximos días cómo se sigue desenvolviendo, porque eso también es algo que cada día algo pasa, y que puede mover por completo los mercados, de nuevo la economía, la percepción de cómo va a ser tu siguiente mes. Entonces, pues eso en definitiva, pues sí, tú lo dices excitante, yo lo digo un poco estresante, pero A mí me cada emociona, quien tiene su punto a mí me de emociona vista. saber lo que va a pasar, ¿no? Totalmente. Y hablando de actualidad y de México, yo quise tocar esta noticia el día de hoy, pero tengo entendido que tú por ahí también tienes alguna noticia interesante que quieres tocar antes de entrar al tema principal del día de hoy, que ahorita lo vamos a estar mencionando. Es sorpresa, es algo que nos apasiona bastante. No sé si ya lo mencioné al principio, pero bueno, no pasa nada. Eh, Hablando de actualidad, ¿tú qué noticias tienes el día de hoy para comentar? Yo creo que está relacionada a final de cuentas con este tema de Trump y aranceles, porque precisamente, pues ahora sabemos cómo ha estado moviéndose un poquito también el mercado de los autos eléctricos a raíz de toda esta polémica generada con la integración de Elon Musk, dentro del gobierno de Donald Trump, y tomando sobre todo El un rol muy presidente activo. Musk, llámelo por su nombre, el presidente Musk y el vicepresidente Trump. Posiblemente, es muy probable, pero a final de cuentas esto pues está teniendo un impacto negativo en lo que pues parecía que era la mayor habilidad de Elon Musk, ¿no? Que era precisamente la forma de generar grandes expectativas sobre sus productos, particularmente sobre su empresa Tesla, ¿no? Y pues a final de cuentas él había como sobrellevado pues algunos lanzamientos que no habían sido totalmente exitosos y así, generando como siempre esa, también como publicidad, esa excitación por ver lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo próximo que va a lanzar? La parte de autonomía, la parte de robots, etcétera, etcétera.
La Pues Cybertruck ahora, que nunca sale o el Semi que nunca ha salido también. sí, o sea, a final de cuentas ha logrado sortear y llevar a su compañía a uno de los valores más altos. En diciembre, justo cuando ganó Trump, y estaba por entrar en 400 dólares la acción, si no mal me acuerdo, que era el máximo, y pues ahora que se ha visto reducida a la mitad, ¿no? Que esa parte de 400 era increíble porque no había ninguna otra compañía de autos a nivel global con cientos, más bien con, pues sí, cientos de años ya en el mercado que valiera lo mismo que valía Tesla, ¿no? Pues la noticia precisamente es que pues ahora BYD, su gran competidor de Tesla que se convirtió en el mercado chino, y que adicional pues ya se convirtió en el primer jugador global al ser el que mueve más coches eléctricos en el mundo, por supuesto considerando que en el mercado de China está más de la mitad de la población mundial, pero bueno, de todos modos no deja de ser un hito muy importante, ¿no? Pues acaban de lanzar precisamente ahora un anuncio muy importante que es que ahora tienen ellos un cargador que va a ser capaz de darle precisamente a los coches la carga necesaria para andar en el mismo tiempo que lo hace el cargar en una gasolinera, ¿no? O sea, esos 5 o 6 minutos van a ser suficientes para que tú puedas recargar la batería de tu automóvil y seguir en el camino, ¿no? Que precisamente puede ser uno de los mayores barreras para el que quiere pasar de un auto de combustible de gasolina a un auto eléctrico, ¿no? No saber cuánto le pueda durar la autonomía, si estoy en carretera me voy a quedar, dónde lo cargo, y si encuentro dónde cargarlo, pues me tengo que esperar 4 o 6 horas y cago en esas 6 horas, ¿no? Pues ahora BYD pues estaría rompiendo esa barrera con esta innovación, ¿no? Que precisamente es algo que Tesla con los superchargers pues logró como también desarrollar su red en Estados Unidos y en otros países y ser uno de sus grandes atractivos. Ahora BYD pues eleva la apuesta, ¿no? Y precisamente ahora vemos a Elon Musk ocupado en el gobierno, y pues tal vez no tanto en desarrollar innovaciones para su compañía principal que es Tesla, y por otro lado BYD que no está metido en temas del gobierno, aunque el gobierno probablemente sí esté metido en BYD, el gobierno chino, pero pues sí están como desarrollando innovación, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Ah, ¿por dónde empiezo? Es un tema muy interesante también. Te dije que todo lo que sea esta de intrigas, de negocios, empresas, todo, esto también tiene mucha geopolítica, economía. O sea, a mí me apasiona Claro. totalmente. A ver, te voy a dar mi punto de vista. Primero, sobre Elon Musk y luego para pasar a lo que es BYD. Yo lo que creo que la situación con Musk dentro del gobierno es porque yo creo que este pana tiene una visión mucho más allá de lo que tú y yo siempre hemos comentado también de lo que es la rentabilidad financiera. Yo creo que la visión que este tipo tiene está un poco más fuera de este mundo sobre realmente lo que quizás este planeta, desde mi punto de vista, ojo, puedo estar equivocado y las personas pueden pensar algo diferente, no me importa, es mi opinión y la sostengo. Yo Ujú. creo que lo que este pana se dio cuenta es de que realmente hay cosas mucho más allá que el dinero. O sea, cuando este tipo en el 2000, no, 99, no recuerdo el año, o sea, ganó, sí, creo que 120 millones con la venta de PayPal y el resto de empresas no, y proyectos que tenía. Y en vez de decir, yo me voy a ir por el mundo a surfear y a vivir la vida como un pachá, bueno, como se dice en buen dominicano, es una persona que se la pasa viviendo la vida a lo lindo, ¿no? Ok, Me voy a bomba. ir, ajá, me voy a ir por el mundo a pasármela chilling. O sea, este tipo lo que dijo fue, no, yo voy a agarrar este dinero y lo voy a invertir en cosas que desde niño yo tenía la visión de que podían cambiar el mundo, que era la energía, ¿no? La sostenibilidad del planeta, los autos eléctricos, ¿no? La exploración espacial, las comunicaciones, etcétera, ¿no? O sea, yo lo que creo es que este tipo tiene una visión mucho más allá de lo que simplemente es el significado propio de lo que es el dinero. Eh, Ok. Porque lo invirtió absolutamente todo. Entonces, cuando yo veo, y esto es para pasar a que cuando yo veo ahora que él está supuestamente descuidando sus empresas para enfocarse más en problemas del gobierno de Estados Unidos y BYD le agarra por delante, ¿no? En ese proceso. Yo lo que creo simplemente es que él sabe que eso es una situación temporal o no está viendo las cosas mucho más allá de donde incluso nosotros podemos verla, visualizarlos, ¿no? Y él tiene una visión distinta. Y es simplemente, yo lo que creo es que él está viendo que si el gobierno donde está su empresa se va a la mierda,
su empresa se va al carajo también. ¿Me entiendes? ¿Y qué es peor? Simplemente que se vaya al carajo su empresa o que se vaya al carajo todo el gobierno que sostiene su empresa. Porque no solamente estamos hablando de BYD. BYD solamente es un soldado chino. Es una empresa financiada por el gobierno chino para comerse el mundo, escalar a escala global, ¿no? Valga la redundancia, pero comerse el mundo y devorar el mercado de autos globales. Entonces, este pana yo creo que él entiende es, si yo no soluciono el desastre que hay en este país, para que este país vuelva a ser la potencia económica, política, social que fue durante años anteriores y vuelva a ser esa potencia innovadora que era la pionera en todo lo que se creaba, si yo no soluciono este problema, vale, no me sirve de nada que yo me enfoque en mi empresa, porque al final de cuentas, si aquel gobierno se vuelve más fuerte, sus empresas también, y de todos modos nos van a devorar. Entonces yo lo que creo que la gente ve la situación de manera muy superficial y no entra un poquito más a la psique de este individuo para ver qué es quizás lo que está pensando, que por supuesto es imposible, pero es lo que yo creo, ¿no? Ahora, desde un punto de vista objetivo, ya pasando a BYD, yo sí creo que le están dando en la madre, como se dice en buen mexicano, ¿no? Yo apenas vi dos innovaciones de BYD. Bueno, tres cosas que han pasado últimamente. Número uno, vi lo de un auto es un hiperdeportivo Sí. que con inteligencia artificial que tú vas pasando por un bache a altas velocidades y el carro salta solo. Incluso creo que hicieron una presentación aquí en México, Sí, sí, sí. si mal no recuerdo, creo que sí. Me Vi eso, ¿no? sorprendería, no me Ajá. sorprendería, no me extrañaría más bien con la cantidad de baches, topes que tenemos aquí. Total, no, Entonces, necesitaríamos uno volador para salir de eso, ¿no? totalmente. Pero bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Vi primero esa innovación. La segunda innovación que vi es algo que yo no conocía y es que es un tema de seguridad. Tú sabes que nosotros, vuelvo a la psicología, los seres humanos pues somos seres psicológicos, ¿no? Pues obviamente Ujú. nos centran por la cabeza. Y siempre pensamos mucho en que en la seguridad antes de comprar un auto, ¿ok? Resulta que los autos eléctricos, no sé si sabías esto, yo apenas me enteré, no lo sabía, Ya sé a dónde vas. si tienen un accidente y la batería se perfora, la batería explota. Pero no explota oye, me salió Sí, 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 líquido, salió un polvo. No, no, explota en fuego. ¡Puf! O sea, una sí, explosión. Eso es un tema que yo no lo conocía y yo honestamente quería un Tesla y eso es un tema que a mí me preocupa, porque tú no sabes lo que puede pasar. Bueno, pues claro. BYD acaba de inventar una tecnología patentada que en un proceso de perforación de sus baterías, adivina qué pasa. Sí, no Nada, explotan. absolutamente nada. Y lo tercero es la economía de escala. O sea, el hecho de esta empresa tener una escalabilidad tan brutal, por supuesto, en las fábricas chinas que son monstruos, se está comiendo el mercado y esto le permite a ellos tener márgenes de ganancias más pequeños, pero van a volumen. Claro. De hecho, no sé, y espero que esto no se escuche despectivo ni mucho menos, pero yo siempre recuerdo cuando yo estaba niño en Dominicana que escuchaba personas hablando de negocios y decían, no, es que tú tienes que ser como los chinos. Y decían, ¿cómo los chinos? No, vende barato, pero vende mucho. Y eso te hace escalar. Y el problema en este caso, la parte de Occidente, es que tenemos que producir caro para poder vender y por ende tenemos que vender caro. Entonces China puede producir barato. Entonces yo honestamente creo, respondiendo a tu pregunta, que Elon Musk está haciendo esto con un propósito mucho más allá del simple hecho del mero dinero y él sabe que si su empresa antes estuvo acá y luego acá y ahora bajó acá, él sabe que puede volver arriba. ¿Me entiendes? Que puede haber un proceso de recuperación. Sin embargo, sí le va a costar mucho, pero no creo que su foco, honestamente, sea tener el monopolio absoluto del mercado, porque recuerda que él liberó las patentes de Tesla y fue lo que permitió, sobre todo con los superchargers, lo que acabas de mencionar, fue Sí, lo que permitió que se masificara el mercado de autos eléctricos. Si él no hubiera permitido eso y sobre todo hubiera permitido la escalabilidad de los superchargers, hoy día ni siquiera BYD existiría. Es lo que yo considero. Entonces, no sé, esa es mi opinión. está bien. Igual es un misterio. Yo creo que sí debe haber una parte de él que se está arrepintiendo como de la ¿Crees? decisión.
Yo creo que sí. Ha habido entrevistas últimamente donde se le muestra al hablar de Tesla, pues muy decepcionado, ¿no? No sé si esperaba precisamente que de alguna forma todo el público, toda la gente entendiera esa visión de la que tú hablas, y que de alguna forma, pues, se sumara, ¿no? A esa misión que posiblemente él tenga. Pero pues entonces ahí lo que estamos viendo es un problema de comunicación totalmente, ¿no? Porque posiblemente si no hubiera radicalizado, no sé, tanto la forma en que se comunicaba él mismo, pues hubiera logrado hacer las dos cosas. Mantener a Es que hay Tesla un bien detalle. posicionada. Sí, Es que hay un detalle, perdón que te interrumpa ahí, pero hay un detalle interesante. Es que este pana lo que menos sabes es comunicación. No sé si sabes la condición que él tiene, que justamente lo que dicen es que él no puede o no sabe comunicarse como nos podríamos comunicar tú y yo, sí. porque él no tiene una percepción de la realidad similar a la nuestra. Y eso le evita tener cierto grado de empatía o percibir la realidad como nosotros. No sé, podría ser eso, no sé, ¿cómo lo ves? Sí, se le nota luego como que sus habilidades sociales tienen áreas de oportunidad, ¿no? Como decimos acá suavemente, porque sí, no genera como esa conexión con la gente, ¿no? Y antes, pues, algo muy interesante es que a final de cuentas, él seguía siendo visto como un visionario, ¿no? O sea, creo que todavía sigue siendo visto, pero sí ha perdido un poco ese estatus, ¿no? A final de cuentas, y es algo que no tenía él por qué meterse, ¿no? A perder esa forma en que estaba siendo visto, ¿no? Como uno de los grandes empresarios, e incluso pues ahora como uno de los visionarios que estaba revolucionando industrias por completo, ¿no? Creo que la industria automotriz precisamente es una de las más vistosas a nivel global. De alguna forma, pues ha sido una gran parte de la evolución ahora moderna de la sociedad. El carro, pues sabemos que el sueño del americano, por ejemplo, pues está incluido el carro, ¿no? Tu Ujú. casa, tu carro y $1 millón es de alguna forma lo que tú esperarías lograr, Y o la senda 120 del mil al año, éxito. ¿no? 120.000 al año creo que es el Pues estándar gringo, ¿no? antes era 1 millón, pues ahora es ese income anual. Pero sí, creo que de alguna forma los autos te posicionan a ti de una manera distinta porque son muy atractivos para muchos, generan mucho interés hacia muchas audiencias, ¿no? Sí. Y son símbolos de progreso, precisamente cuando los veíamos en películas de estos autos futuristas que De estatus. volaban, de estatus. O sea, el carro mueve demasiado psicológicamente también, como lo has mencionado, ¿no? De alguna forma, yo creo que sí le debe doler en su corazoncito, de alguna manera, como el perder ese liderazgo en una industria tan relevante, ¿no? Y pues ahora compararse contra los chinos, que, como dices, pues a lo mejor pudo haber desarrollado unas tácticas para que no hubiera tanta evolución en esa industria o en esa empresa en específico, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que el ser patrocinado por el gobierno chino era algo tan empresarialmente efectivo, ¿no? Como le está pasando Absolutamente. ahora a una gran cantidad de empresas desde China y que pues sí, vienen a conquistar el resto de mercados. Entonces hay muchas visiones, está muy interesante el tema también. Estoy de acuerdo. Yo simplemente creo que los chinos han sido unos visionarios. Al igual que Musk, los chinos en su conjunto como sociedad se pusieron un propósito y han sido unos visionarios, ¿no? Y hablando de visionarios, justamente el ser visionario, ¿no? El tener esa habilidad, ¿no? De percibir o predecir qué es lo que va a suceder en el futuro, es una de las habilidades también que tenemos que tener los emprendedores, porque justamente nuestro trabajo de día a día es justo predecir el futuro, saber qué va a pasar el día de mañana para solventar los problemas de hoy, pero pensando en Casi el nada. futuro, ¿no? Exacto, casi nada, o sea, es sencillito. De hecho, hay una frase muy interesante que dice que emprender es lanzarse de un paracaídas y construir, perdón, lanzarse de un precipicio y construir el paracaídas mientras vas cayendo, ¿no? Entonces, una de esas habilidades es precisamente justo como las que tiene Musk, ¿no? La resiliencia, el ser visionario y así. Y yo recuerdo que con esa intención de ser visionario sobre qué iba a suceder en el futuro, un tema que nosotros hablábamos desde hace años, incluso antes de la pandemia, era el hecho de que en el futuro, en el mediano o largo plazo, absolutamente todas las empresas iban a trabajar de forma remota. ¿Tú te acuerdas que lo platicábamos desde 2019? Incluso yo recuerdo escribí varios artículos en LinkedIn
desde 2018, en donde yo hablaba de el futuro del trabajo, porque es un tema que me apasiona bastante, ¿no? La tecnología, el trabajo del futuro. Em, y platicábamos sobre eso, y sin embargo, tiempo después nos cayó algo llamado la pandemia que transformó el mundo de arriba a abajo, aceleró el proceso desde la manufactura hasta los procesos de fabricación de productos, servicios, absolutamente todas las formas de comunicarnos, la forma de comprar. Dicen que nos adelantó hasta 10 años en el futuro. Y algo que nosotros hablábamos antes, César, y que veíamos muy lejos era el tema del trabajo remoto y que básicamente con la pandemia se aceleró y se convirtió en una práctica habitual incluso para empresas que nunca consideraron poder trabajar de forma remota. Entonces, ese es un tema, ese es el tema principal del día de hoy, que es un tema que nos apasiona, es un tema muy interesante, pero desde tu punto de vista me gustaría empezar con una pregunta. ¿Tú qué pensabas del trabajo hace, no sé, 5 o 10 años atrás? ¿Cómo pensabas que iba a ser el trabajo del futuro? ¿Y cómo llegaste a esa transición de trabajar de forma presencial a lo que es el trabajo remoto? ¿Cómo entraste tú en esa transición? ¿Qué es lo que hacemos hoy día? En definitiva, no había forma de que me imaginara que iba a estar trabajando desde mi casa, pues 5 días a la semana, más de 40, 45 horas, cada semana, ¿no? O sea, para mí eso era algo imposible. De hecho, recuerdo, ahorita que me acabas de hacer la pregunta, mis primeras experiencias con el trabajo remoto era con precisamente escritorios virtuales cuando trabajaba en Deloitte, mi primer, pues, trabajo como formal. Teníamos que ir a hacer auditorías a varios, estados de la República, aquí en México, precisamente pues únicamente armado con mi laptop ThinkPad, un cable Ethernet, y pues muchas hojas para hacer auditorías, ¿no? Y entonces ahí esa fue mi primera experiencia, con escritorios remotos de Windows, conectándonos a los servidores de Deloitte, y de nuevo, pues es una de las empresas más grandes. Estoy hablando de esto más o menos del año 2011, ¿no? O sea, mucho tiempo antes de esta historia que estás comentando, ¿no? Luego, pues precisamente cuando empezó la pandemia, sí tuve algunos trabajos que eran totalmente remotos por un tema de geografía. Llegué a colaborar con algunos medios de España en algún momento de mi etapa de creador de contenidos. Este, pero pues la experiencia igual no, como que todavía no visualizaba de que, este puede ser un trabajo, que sea totalmente para mí, ¿no? O que precisamente por la forma en la que, pues, de alguna forma en la universidad te educaban, en ese entonces, pues, no había nada de clases a distancia. Pues nunca te imaginabas que tu lugar de trabajo podía estar lejos de una oficina, ¿no? Y precisamente esos primeros trabajos, a final de cuentas, pues siempre terminaba mis auditorías y tenía que ir a la oficina para cargar todo el sistema, ¿no? No había nada de que estuviera tan desarrollado tu ecosistema dentro de tu casa para que pudieras trabajar. Entonces, cuando cayó la pandemia, precisamente estaba en una de las empresas más tradicionales, puedo decirte, del país. Y algo que sucedió fue que ellos no adoptaron el trabajo remoto en primera instancia, ¿no? Todavía estuve yendo a presencial durante pandemia y luego se dieron cuenta como de que había beneficios, a final de cuentas, que todas las otras empresas que habían tomado o optado por ese modelo de trabajo, que también eran tradicionales, pues no habían desaparecido como era alguno de sus miedos, ¿no? Que no estaban yéndose a la ruina, que sus trabajadores sí estaban cumpliendo y que incluso pues algunos reportaban que estaban siendo más productivos, ¿no? En esos momentos. Esto de alguna forma les abrió los ojos y pues al final, ya alrededor del año 2022 dijeron, ok, vamos con un modelo híbrido, ¿no? Entonces, sí es como muy interesante. Me sorprende cómo sobrevivieron tantas empresas, porque si te estoy hablando ahorita de Deloitte, que tenía esa capacidad de tener escritorios virtuales en 2011, pues también conocí muchas empresas que no tenían absolutamente nada de sistemas desarrollados, nada de ciberseguridad, destinados para que ahora todos sus empleados se fueran a sus casas y manejaran la contabilidad, el marketing, la producción, totalmente de forma remota, ¿no? Entonces, todas esas áreas clave, trasladarlas fuera de la oficina, me imagino que fue un gran reto para ellas, pero pues a final de cuentas, gracias a la tecnología, a contar con buenos socios también, partners tecnológicos, creo que lo lograron, ¿no? No se sintieron solos, tuvieron quien los pudiera acompañar y la tecnología afortunadamente pues ya estaba en ese camino, ¿no? Donde te digo, pues yo no me imaginé
cuando entré al mundo laboral, que pues ahora iba a estar trabajando totalmente desde casa. ¿Tú cómo lo viviste? Creo que tuviste una transición más sencilla, ¿no? Yo ¿O no cómo tuve, lo ves? yo no tuve una transición sencilla. Yo no tuve Ok, transición. Yo no tuve, exacto, sí. así de sencillo, yo no tuve transición. Te voy a contar primero cómo empecé y te voy a decir por qué cuando empezó todo este lío con lo de la pandemia y eso, yo no tuve transición. O sea, para mí el mundo no se paró, el mundo no, literal, o sea, sí viví todo el saber que el mundo estaba, digamos, en peligro y que no podía salir y eso, y por supuesto es una situación lamentable que fue muy triste para nosotros. Sí, Tú lo sabes, afectó proyectos, afectó personas quizás cercanas, etcétera. vidas, claro. Y eso es lamentable, pero a nivel de lo que es yo como emprendedor o como trabajador, para mí no hubo ninguna transición. Y es porque yo toda la vida he trabajado de forma remota. Y eso era algo que justamente muchas personas antes no entendían y te voy a decir por qué. Yo recuerdo que, bueno, yo empecé a emprender en startups en México a finales del 2014, ¿no? Recuerdo yo por allá que era una startup de seguros para móviles. Tú perdías tu celular y en 24 horas tenías otro en la puerta de tu casa, ¿no? Ese fue mi primera startup. Bueno, no era un celular, era un certificado para buscar otro cercano. Y recuerdo que esa fue la última vez que yo trabajé en una oficina. ¿Y sabes por qué? Porque yo toda la vida he odiado las oficinas. Toda la vida, toda la vida. Desde que trabajaba en Dominicana, cuando salí de la universidad, trabajaba en una agencia de comunicaciones, marketing. No me gustaba ir a la oficina, no me gustaba tener que levantarme temprano para ir 2 horas en el metro o en el autobús. Allá le decimos la guagua. No me gustaba, ¿me entiendes? Y después tener que salir 2 horas más en el tráfico, 1 hora, el tiempo que fuera y perdido, ¿no? O sea, no me gustaba, pero era por Aragán. Así que básicamente esa fue la última vez que yo utilicé oficina y después, bueno, tuve algunos emprendimientos tradicionales, pero desde 2016, 17 aproximadamente, que yo empecé a emprender otros proyectos de startups, yo empecé a hacerlo 100% remoto desde ahí. E incluso se me hacía muy chistoso porque prácticamente, es más, al día de hoy todavía lo preguntan, sobre todo clientes que se comunican con Blackout, lo primero que nos preguntan en las llamadas, tú lo sabes, es, oye, ¿y dónde tienen sus oficinas? Y se sorprenden cuando le decimos, no tenemos oficinas, o sea, tenemos equipos en Estados Unidos, en Dominicana, en Paraguay, en Argentina, en México, etcétera, pero somos una empresa 100% remota, ¿no? Y esa es nuestra filosofía y nuestro ADN desde el principio. Pero era muy extraño, sobre todo en aquellos tiempos, porque no existía la tecnología, por supuesto, que existe hoy día. Yo recuerdo que todavía utilizábamos Skype y no sé qué, ¿no? Em, y Que ya se murió después, también, que ya se Skype. murió Bueno, está por morir, está en proceso. tremendo producto, la verdad, y lo dejaron morir. Pero bueno, a lo que voy es, desde que yo empecé a emprender en startup, siempre yo estuve muy influenciado por el buscar ese sentido de libertad, por así decirlo, ¿no? De poder trabajar desde cualquier lugar o incluso desde mi casa, pero no tener que estarme moviendo. Y eso fue lo que me llevó a empezar a investigar por cerca del 2017-2018 sobre el tema del turismo, el tema del trabajo remoto. Y de hecho, así fue como surgió nuestra próxima startup, que fue en la cual yo te conocí en 2019, pero le enfocamos en un mercado que para ese momento no fue el adecuado y fueron los viajes. Y justamente después nos cayó la Ups. pandemia, ¿no? Pero nos quedamos con esa espinita ahí de eh, justo todo lo que pasó durante la pandemia del trabajo remoto. Entonces, prácticamente yo no tuve transición, porque cuando esto llegó, tú lo sabes, ya trabajábamos de forma remota desde hacía tiempo, era algo a lo cual ya estábamos acostumbrados y no tuvimos una transición. Pero sin embargo, somos muy conscientes de lo que esto significó para el mundo. Fuimos muy conscientes de que si en ese momento, en vez del startup, la idea, perdón, del startup de viajes, Homifu, hubiéramos tenido una idea enfocada al trabajo remoto, yo creo que la hubiéramos sacado del estadio, ¿no? En esa época. Y justamente a raíz de eso, hoy día nos encontramos en el proceso de lanzar un nuevo proyecto enfocado en el trabajo remoto.
del cual podremos comentar un poquito más adelante. Pero concretamente, respondiendo a la pregunta, para mí no hubo transición, es algo que yo amé desde el primer día. Gracias a eso no sentí el impacto tan fuerte de lo que sucedió. Pero soy consciente de lo que esto significó para las empresas, ¿no? Y eso justamente es una de las razones por las cuales vamos a lanzar ese nuevo proyecto. Pero sí creo que fue algo que al final de cuentas, independientemente de lo grave que fue y el mal que provocó, creo que al final de cuentas fue algo positivo para las empresas y para el mundo. No sé, desde mi punto de vista. ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que le dio mucha libertad a muchos trabajadores, a final de cuentas, de que tuvieran precisamente un mayor balance, de vida, con el trabajo. Lo que mencionas sobre el tráfico es vital. O sea, yo también, mi solución fue diferente porque yo, lo que me propuse fue, bueno, pues si el trabajo está lejos, me voy a mudar cerca del trabajo porque yo también odio estar en el metro, y en el transporte público en general, ¿no? Levantarte. Aparte, yo venía de casa de mis papás, en una distancia que incluso eran 3 horas hasta este lugar de trabajo, ¿no? Las Bueno, zonas aquí en explícalo, México. explícalo porque para los que no son de México sepan qué representa aquí un ir Sí, allí cerca. ¿Qué representa eso? sí, implica levantarte a las 5 de la mañana para bañarte, desayunar a las 5:30, salir en plena oscuridad, precisamente a tomar un camión, y luego me acuerdo que incluso hubo una etapa donde tenías que formarte para que abrieran el primer transporte, que era un tren, y ese tren te llevaba a un metro, así de, y aquí ya nos estamos 2 horas. Y el metro, pues ya posteriormente, el metro sigue siendo como el más eficiente en términos de tiempo, pero no en términos de comodidad. Era ahí entrar empujones, a codazos. En época de calor, pues ya se imaginarán cómo es eso. Y pues llegabas sí, después de 3 horas de camino a tu lugar de trabajo, pues totalmente exhausto, ¿no? O sea, ya en términos, por ejemplo, de creatividad, pues totalmente fundido, ¿no? Y pues sí, mi solución fue, ok, pues tal vez voy a sacrificar lo que estoy ganando, gran parte de lo que estoy ganando por vivir cerca, del lugar del trabajo, pero pues totalmente no quiero ser esclavo, de que todo mi tiempo esté dedicado a eso, ¿no? Y esa fue como mi solución a final de cuentas, y es una opción que no todos pueden permitirse porque tienen familias, porque tienen que cuidar a alguien, no sabemos, son múltiples situaciones, y que a final de cuentas el trabajo remoto es algo que les posibilitó, ¿no? Y ahorita también comentabas algo muy importante, que precisamente pues hay muchos tipos de emprendimientos que se han visto beneficiados por esa situación tan difícil que fue en ese momento, pero que la tecnología la hizo más llevadera, ¿no? O sea, no me quiero imaginar en 1980 que hubiera sido vivir una pandemia de COVID, ¿no? O así de, ¿qué pasaba? O sea, se paraba todo. Uber Eats nos solucionó la comida. Skype nos solucionó la comunicación y el trabajo remoto, ¿no? Y Zoom. Si no, pues lo que hubiera pasado es que hubiera habido más contagios y pues tristemente más fallecimientos, ¿no? Y a lo mejor ahorita, 4 años después de ese suceso, 5 años después, quizás no lo hubiéramos superado aún, quizás todavía estaríamos encerrados en nuestras casas, e incluso pues ya estaríamos en un escenario apocalíptico donde economías hubieran caído y países, ¿no? Totalmente. Entonces, la verdad es que la tecnología benefició el que pudiéramos sobrellevar mejor esa situación, y también benefició que las personas tuvieran acceso a ese mejor calidad de vida, ¿no? A través de tener un mayor balance entre su trabajo y su tiempo personal, ¿no? Totalmente. Y Zoom, precisamente lo que mencionabas, como uno de esos proyectos que, pues, en términos de acciones, por ejemplo, de valor, pues fue una subida muy impresionante en el momento de que pasó toda esta situación, pero ahora, por ejemplo, ya se estabilizó, ¿no? Y cayó incluso a los niveles prepandémicos su valor de las acciones. Y esto va muy de la mano con otro tema del que quería hablar, que es precisamente la transición ahora, ¿no? Precisamente post pandemia, y tu opinión sobre la gran cantidad de empresas que han dicho, regresemos a presencial. Incluso alguna persona que admiras tú, que creo que se llama Elon Musk, que obligó a toda la gente de Twitter, ahora ex,
en cuanto lo compró, a volver presencial en ese momento y que también lo aplicó dentro de Tesla, lo cual también se entiende para algunas industrias, ¿no? O sea, una armadora no puede ser 100% virtual, ¿no? A menos que Pero tengan pues, los Tesla Bot ahí trabajando, ¿no? claro, trabajando 24/7, que sí hay mucha automatización dentro de las fábricas de autos, pero de todos modos, pues obligó a todo el trabajador, así fuera armadora o administrativo, a volver presencial. Es algo que se refleja en el valor de las acciones de Zoom, que volvieron a su valor prepandémico, detonado por esta visión que tienen muchos empresarios de si no te veo, no estás trabajando, ¿no? Que incluso es un aspecto cultural muy particular de Latinoamérica, pero creo que todavía más de México, que aquí es el país donde más se ha fomentado el regreso al modelo 100% presencial, ¿no? ¿Qué Sí. opinas al respecto? Mira, yo creo igual que es una situación. A ver, primero, para empezar por el principio, ¿no? Em, yo creo que sí, muchas empresas se están volviendo al modelo tradicional, al modelo anterior, pero son las empresas un poco más tradicionales, por así decirlo, ¿no? Un poco más arcaicas, ¿no? Con modelos justamente basados, modelos de negocios más basados en la maquila, como tú mencionas, en el manufacturing. eh, pero empresas ya que están más enfocadas como nosotros, sobre todo empresas 100% de software, que proveen productos o servicios 100% basados, ¿no? en tecnología digital, yo creo que es otro escenario. Yo creo que el mundo se ha separado en dos o en tres, más bien, ¿no? Número uno, las empresas que fueron toda la vida empresas tradicionales y presenciales, muchas de ellas sí han regresado al modelo 100% presencial, ¿no? O personas que están más chapados a la antigua, ¿no? Como mi amigo, el que tú acabas de mencionar. Eh, Creo que tienen esa filosofía de que yo necesito ver al equipo ahí para que trabajen, pero yo lo entiendo, no es lo mismo tú tener un equipo de 20, 30, 40, 50 personas a tener cientos de miles, ¿me entiendes? Entonces es muy difícil de gestionar en ese sentido y entiendo que a veces la productividad no necesariamente se puede optimizar de manera, digamos, 100% remota porque hay personas que hay que decir la verdad. Hay gente que simplemente se está ganando el salario. Y yo lo entiendo, o sea, hay muchas personas deshonestas, mentirosas, porque le están robando a las empresas. Y entonces dicen que están 100% en remota, pero en realidad no están haciendo su trabajo. Y desde ese punto de vista yo lo entiendo. Entonces yo creo que se ha dividido al mundo en tres, ¿no? Estas empresas que por desconfianza han regresado al modelo 100% tradicional y presencial. Está la segunda empresa que se dio cuenta de que este modelo les favorece. Ahorita te voy a comentar algunos datos interesantes que traigo por acá. Están esas empresas que entienden que el modelo les favorece y decidieron quedarse en una situación híbrida, ¿no? Algunos de ven tantos días a la semana a trabajar y tantos días trabajas desde tu casa, ¿no? Pero habemos otro tipo de empresas 100% digitales, vuelvo y repito, que o ya teníamos el modelo incorporado desde antes de la pandemia o simplemente muchas otras que se dieron cuenta de que no necesitan tener al equipo ahí. Yo sí soy de los que pienso que una empresa, vuelvo y repito, una empresa está creada de personas, no está creada de ladrillo, no está creada de cables eléctricos, de tubería, no, está creada, hecha de personas. Si ahora mismo tú pones en el medio de un parque a todo el equipo de una empresa con laptops, con internet, van a poder trabajar. Desde allí hacen su trabajo. O sea, no es la empresa, son las personas. Ahora, si esas personas no están o los equipos no están coordinados, no hay una buena comunicación, no hay liderazgo, no hay un propósito, no hay una meta, no hay una visión, no tienen una cabeza que los guíe. Ahí sí la empresa se vuelve ¿me entiendes? Una mierda, se va todo para el carajo. Exactamente, un despapalle. Entonces, a donde voy es, yo creo que también está el tipo de empresas como nosotros que entienden que las empresas sí pueden operar de esta manera porque las empresas están basadas en las personas y las personas las relaciones humanas se tienen que basar en la confianza. Volvemos al principio. Si tú no confías en una persona, simplemente no trabajes con ella. O sea, si yo no confiara en mi equipo de Blackout, yo no trabajara con el equipo de Blackout. Y lo mismo tú, por ejemplo, si tú no confiaras en mí, tú no trabajaras conmigo. Entonces, si yo para saber que mi equipo está trabajando lo tengo que estar monitoreando y viendo lo que están haciendo, o sea, haciendo horas nalgas, como se dice,
Yo creo realmente que eso no es una empresa productiva y no tiene el mejor modelo. Yo creo que eso es un modelo tóxico. El trabajo remoto se basa en la confianza, eh, y eso es lo que hay que fomentar. Una cultura de confianza, de comunicación, de interacción, de cohesión social, pero sobre todo también de saber que la empresa, independientemente de dónde estén ubicados los colaboradores, la empresa tiene una meta y un objetivo. Y todos están remando para allá. Imagínate cada quien en su barquito en diferentes partes del mundo, pero cada quien remando para el mismo lugar. Si alguien se te desvía o se te va para algún lugar, simplemente pues prescindes de esa persona, ¿no? Pero yo creo eso. Entonces, simplemente no creo que vaya a regresar al modelo tradicional, jamás en la vida. Todo lo contrario, creo que va a seguir evolucionando porque los datos lo dicen. Te lo pongo así, cuando iniciamos con Homify, uno de los datos que teníamos, y ahora te voy a leer otros, en aquella ocasión, 2020, inicio del 2020, se decía que en el mundo ya habían 1.500 millones de personas, creo que viajando por el mundo, ¿verdad? Y que para 2028 iban a ser 1.8 billones, ¿no? Pero que de esos prácticamente ya había, creo que, coño, no recuerdo bien el dato, no lo voy a mencionar, pero había una gran mayoría de ya trabajadores remotos y que eso iba a incrementar con el tiempo, ¿no? Bueno, César, y como te decía, justamente de esto del trabajo remoto, te comento algunos datos interesantes, ¿no? Para que tú veas la situación de que independientemente de que las empresas quieran obligar a que los colaboradores o empleados remotos, empleados, perdón, regresen a las oficinas, al final son las personas que deciden. Chécate esto, datos históricos y algunos actualizados, ¿no? Eh, Número uno, el crecimiento del trabajo remoto es imparable. Desde 2009, el trabajo remoto ha estado aumentando un 159% y se espera que para 2018 crezca en el 73% de los departamentos tengan empleados remotos para 2028. O sea, el 73%. Por supuesto, datas y estadísticas, pero bueno, hablan de la predictibilidad, no de lo que puede llegar a suceder en el mercado. Dos, el 16% de las empresas del mundo ya son 100% remotas. Oye, 16%. O sea, esto quiere decir, ojo, no sé de dónde sacan este dato, pero dicen, existen 48 millones de empresas totalmente remotas con entre 1 y 50 empleados. O sea, me imagino que son estudios que realizan las consultoras estas famosas como McKinsey, etcétera, ¿no? Em, y recaban este tipo de informaciones. O sea, 48 millones de empresas ya son totalmente remotas y tienen entre 1 y 50 empleados. Imagino que ahí está Blackout. No nos contaron o no nos entrevistaron, pero bueno, supongo, ¿no? Tercera, el modelo híbrido será la norma, lo que te mencioné hace un ratito, ¿no? En 2021, el trabajo híbrido ya representaba el 42% de los empleos, pero se espera que crezca hasta 81%. Bueno, esto lo pronosticó Forbes, hasta 81% para 2024, o sea, el año pasado. Tendríamos que revisar las estadísticas, ¿no? Para este año 2025 y ver cómo estamos, ¿no? Cuarta, el trabajo remoto mejora los ingresos y los ahorros. Obvio, eso no creo que no necesita explicación. Por supuesto, si tienes que viajar menos, si tienes que comprar menos alimentos en la calle, si tienes no que comprar menos uniformes, menos ropa diaria para ir elegante o bien vestido a tu trabajo, pues por supuesto te vas a ahorrar dinero. Si no tienes que pagar una niñera y tú puedes cuidar a tus hijos mientras estás trabajando, ¿no? Si tú puedes hacer tu comida en la casa y no tienes que contratar a nadie, pues por supuesto, digamos, eso ahorra, ¿no? Y en este sentido dice que los trabajadores remotos ganan en promedio $4,000 más al año y ahorran $7,000 anuales en transporte, comida y cuidado de los niños. O sea, este dato es impresionante. Y último y quinto, para no leerte los 10 que traje, dice, las empresas también ganan con el trabajo remoto, lo que tú mencionaste hace ratito. O sea, no solo yo como empleado me beneficio, tú como empresa también. Las compañías que permiten el trabajo remoto ven un aumento promedio de $2,000 en ganancias por trabajador y un ahorro total
de más de 700 mil millones de dólares al año, en este caso hablando específicamente de Estados Unidos. Vuelvo al ejemplo inicial y ver tú qué opinas. Si yo no tengo que pagar oficina, si no tengo que pagar internet de un edificio enorme, si no puedo dar un aporte para los internet de los colaboradores, si no tengo que pagar seguridad, arrendamiento, de todo, ¿no? Pues por supuesto, como empresa también te vas a ahorrar dinero. Y en conjunto, en los Estados Unidos se dicen que las empresas están teniendo 700 mil millones de dólares al año en ahorro. No sé si es cierto, yo no lo he comprobado, pero si el dato existe, por algo será. Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo y reitero, yo considero que simplemente se han creado tres escenarios, pero que el trabajo remoto va en ascendencia. Número uno, algunas regresaron a lo tradicional. Número dos, algunas se están quedando en un modelo híbrido. Pero número tres, algunas tenemos una filosofía de trabajo 100% remoto y adivina qué, la fuerza laboral que viene detrás de nosotros, que son los llamados centennials, prefieren más el salario emocional que el salario incluso económico. O sea, prefieren, déjame trabajar desde donde yo quiera, si quiero un mojito, bebiéndome un mojito en la playa, siempre y cuando tenga internet, pero déjame ser libre siempre y cuando yo te cumpla y yo te responda y yo te dé resultados. Oye, no te tiene que importar dónde yo trabaje. Entonces yo creo que esto va a ir en ascendencia porque cada vez más personas están dejando sus trabajos anteriores y se está sumando la nueva ola de trabajadores remotos, que en este caso son los centennials, y esos nunca han conocido una oficina y no quieren ir a una oficina. Quieren estar escuchando a Bad Bunny, tomándose un mojito en Cancún o en Punta Cana, pero ser libres, ser felices, incluso aunque les pagues menos. Por supuesto que no sería lo ideal, pero prefieren eso. Entonces yo creo simplemente que esto va a ir en ascendencia y el trabajo remoto es el futuro, definitivamente. Sí, Así es como yo lo esos, veo. ¿Tú qué opinas? esos centennials son todo un caso. Caso de Porque estudio. hay otros que mencionan que precisamente el trabajo remoto pues no les deja como tener una división clara entre lo que es trabajo y lo que ya es su vida personal, ¿no? Y les gustaría Ujú. como tener un límite más claro entre ambos mundos y que sienten que al trabajar desde casa ese límite se borra totalmente. Pero creo que es un poco más de organización, porque como dices, la verdad es que las libertades, la flexibilidad que te da trabajar remotamente es algo que si nosotros nos parece atractivo, pues creo que a las generaciones más jóvenes les parece todavía más atractivo. Lo que sí es cierto también es que, pues a final de cuentas, trabajar presencial tampoco es el diablo, ¿no? O sea, en el sentido, yo agradezco mucho la etapa que tuve trabajando presencial, particularmente cuando empezaba, precisamente porque sí sentía como una forma de retroalimentarme muy fácilmente, acudiendo con mis superiores y que pues muy probablemente algo que mencionaste hace ratito hablaba de la gestión, ¿no? Y creo que ese es el campo que más le ha costado adaptarse al trabajo remoto, ¿no? Que precisamente pues no saben cómo gestionar a sus equipos. Esta frase que decíamos, si no te veo que estás trabajando, pues cómo sé realmente que lo estás haciendo, ¿no? Han surgido muchas plataformas que han tratado de solucionar esto, pues también el boom de Slack, ClickUp, Monday, por mencionar algunas, pero aún así como que ellos creen de alguna forma que al usar estas plataformas pueden desapegarse de esa cercanía que pueden tener con los más jóvenes, ¿no? De enseñarles, de guiarlos paso a paso y que es más como, ok, cumpliste tu tarea o no, te puedo asignar otra tarea, o por qué no la cumpliste, hiciste algo mal, por qué no estás administrando bien tu tiempo, ¿no? O sea, como que todo se ha vuelto muy sistematizado y se ha perdido esa cercanía, pero creo que es algo más de que la gerencia no ha logrado evolucionar ante las necesidades actuales y las oportunidades que también te brinda el teletrabajo, ¿no? Simplemente no todo tiene por qué ser llamada, no todo tiene por qué ser mail. Vivimos en la época de la generación de contenido. ¿Quién te quita que un reporte de gastos, pues ahora sea una canción? Es totalmente viable. La verdad es que creo que sí nos hemos enfrascado mucho en, bueno, ya tenemos ahora una plataforma, ahora todo es a través de ella y si se reportan 5 horas para cierta tarea, tienen que ser 5 horas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que todo eso ha contribuido a que, al final de cuentas, la gestión que no ha evolucionado
no favorezca ahora mantener ese tipo de modelo de trabajo, ¿no? Pero lo bueno Sí, es que como la data que nos compartiste, pues sigue habiendo una perspectiva muy favorable hacia este tipo, hacia este modelo de trabajo y particularmente en nuestra industria, ¿no? O sea, precisamente la generación de tecnología, donde pues nada, esta es una laptop o el celular para empezar a hacer ajustes, a codear, crear ideas, maquetear, o sea, hay muchas posibilidades en ese sentido para nosotros y que incluso pues ahora creo que va a haber como más probabilidades, ¿no? Hacia el futuro con una nueva tendencia que es también la parte del trabajo remoto, pero a nivel global, ¿no? Que nos sí, abre precisamente el boom al talento de cualquier parte del mundo, ¿no? En ese totalmente. sentido, o sea, creo que es algo que nosotros, que se llama el borderless talent o talento sin fronteras, es algo que hemos sabido aprovechar, ¿no? Dentro de Blackout. ¿Qué opinas en ese aspecto? Y yo entiendo que aquí es donde entra nuestro patrocinador del día. No, mentira, fuera de bromas. eh, Antes de entrar en nuestro patrocinador del día de hoy, porque sí es cierto, eh, yo creo que justamente vuelvo al tema de la confianza. Esto se trata de confianza y si hoy día esa nueva generación que va a entrar con fuerza o que ya está entrando a laborar, no justamente entiende que no hay esa diferenciación entre su vida personal y la laboral, yo creo que es una cuestión nada más de, vuelvo y reitero, de falta de liderazgo, de falta de comunicación y sobre todo de falta de empatía de sus jefes, porque también los que estamos al frente, digamos, liderando proyectos, tenemos también que entender que una cosa es la vida personal y una cosa es la vida laboral. Quizás para nosotros como emprendedores no hay esa diferenciación. Yo sí soy muy honesto en ese sentido, yo sí no creo que haya para nosotros o para los emprendedores. No creo que haya lo que se conoce como es sí tiene que haber un life balance, ¿no? Como siempre mencionamos tú y yo, pero yo creo que para nosotros ese life balance es simplemente saber cuándo puedo trabajar, independientemente del día, de la hora y de si es feriado o no es feriado, y o cuándo realmente le tengo que dedicar tiempo, no sé, a mis seres queridos, a mi familia, a mi pareja, o sea, yo creo que simplemente ese es el life balance. No importa si es en día de semana, fines de semana, pero Claro. también tenemos que entender que normalmente nuestros equipos están acostumbrados a una vida más tradicional y es descanso fin de semana, descanso en un día de feriado y tenemos que aprender a respetar eso, ¿no? Y justamente, volviendo a la parte que te mencionaba del patrocinador, es justo una de Excelente. las cosas que nosotros queremos solucionar con Remoti. Eh, Pueden entrar a... Cuéntame, ¿qué es Ajá, remotillas? bueno, pueden entrar ajá, oye, ¿qué es Remoti? Cuéntame, Nunca lo había Alex. escuchado. Ajá, nunca lo había escuchado y ahí entro yo y doy la promo, ¿no? No, fuera de broma, ¿qué es Remoti? Remoti es una herramienta que basada en nuestra experiencia de más de 10 años en el desarrollo de startups y trabajando de forma remota, como bien mencioné, desde el año 2016, bueno, casi 8 o 10 años, es una herramienta que está basada en nuestras experiencias, buenas y malas, y en las malas experiencias que hemos tenido con las herramientas que están allá afuera. Que es Remoti, básicamente es una plataforma que pretende ofrecerte todo lo que tu empresa y tu equipo necesita para trabajar, para que el trabajo a distancia sea igual o más efectivo incluso que el trabajo presencial. O sea, imagínate el WeWork digital, ¿verdad? En donde tú puedes tener tu oficina, tu empresa digital con todos tus equipos, con sus diferentes oficinas, ¿no? Categorizados, de manera que haya una mejor comunicación, una mejor cohesión social, una mejor interacción entre los equipos y sobre todo una mejor colaboración. Pero siempre respetando esa barrera que tú mencionas, César, de una cosa es mi horario laboral y otra cosa es mi horario de trabajo. Para los que quieran tener un poquito más de idea de qué es Remoti, pueden entrar a Remoti. Con doble T, remoti.com. Y ese es un proyecto que vamos a estar lanzando muy pronto justamente para colaborar en tratar, bueno, de mejorar lo que es el trabajo remoto y acabar justo con estas malas prácticas, ¿no? Oye, te voy a estar buscando por WhatsApp después de las 6 de la tarde a las 10 de la noche en fines de semana. No, no, respétame mi medio. De hecho, fíjate esto, yo creo que WhatsApp es la peor herramienta de comunicación para trabajo. Totalmente.
para trabajo. Sí. A nivel personal es una eminencia, o sea, tú te puedes comunicar ahora mismo con tu hermano que está en el otro lado de la India, en Pakistán, China, o donde sea, y en segundos tú tienes un mensaje y sabes cómo está esa persona. Pero a nivel de trabajo, tú no tienes un seguimiento oportuno de las tareas, de las comunicaciones. En un grupo en donde hay más de 3 personas, todo se vuelve un cambalache. Tú no viste los 5 primeros mensajes, entras 2 horas después y terminas peleándote con tu jefe porque tú no sabes ni siquiera lo que dijeron antes. Entonces, WhatsApp es la peor herramienta. Slack, por igual, para mí, honestamente, es nefasta. Algunas personas utilizan otras herramientas. Entonces, nosotros venimos a hacer una plataforma todo en uno, en donde tú puedas tener todas las comunicaciones, la gestión de proyecto, la documentación, o sea, absolutamente todo en un solo lugar y solucionar este problema, digamos, que hemos estado viviendo durante años con las diferentes plataformas que existen, que por supuesto son muy buenas, que por supuesto son muy efectivas, pero no resuelven realmente de raíz el problema del trabajo remoto, que simplemente yo no te necesito como mi compañero de trabajo, César, solamente para cuando quiero hacer una llamada contigo. O sea, yo quiero sentirte que estás ahí, que te puedo enviar un mensaje en cualquier momento, que tú me vas a responder, que no tengo que enviarte un email y luego decirte por WhatsApp, César, te envía los documentos. No, o sea, una herramienta en donde tú al instante puedas tener comunicación conmigo e interactuar, pero saber que tú entraste a tu trabajo a las 9 de la mañana y si saliste a las 6 de la tarde, yo ya no te voy a molestar, porque inmediatamente te desconectaste de Remoti, tú ya estás off absolutamente hasta que regreses. Entonces, ese es uno de los problemas que venimos a solucionar con esto, César, y esta herramienta precisamente va para estas nuevas generaciones y para las anteriores. ¿Por qué? Porque justamente he entendido eso, que el trabajo remoto es un problema de confianza y de comunicación. Hoy día nosotros tenemos, tú lo sabes, un equipo no tan pequeño, tampoco tan grande, esperamos que sea gigante en el futuro, pero en el pasado tuvimos muchos problemas, justamente por la falta de tener buenas herramientas de comunicación y Claro. eso nos llevó a cometer errores que queremos hoy día ayudar a que otros emprendedores no los cometan. Entonces, remoti.com va a estar disponible para aproximadamente finales de junio, principios de julio. Pues se pueden ir a suscribir en remoti.com. Vuelvo y repito, REMOT y remoti.com. Suscribirse y cuando salga la plataforma ser de los primeros que la utilicen, darnos feedback, porque definitivamente yo sí creo, César, que el trabajo remoto es el futuro. Esa es mi percepción. ¿Tú cómo lo ves? Yo también creo en ello. El trabajo remoto llegó para quedarse. Particularmente en mi vida ya no la puedo visionar sin estar al menos en un tiempo dentro de casa, porque pues también, tú lo sabes, pues se ha invertido, ¿no? O sea, ¿cuántos no hemos comprado escritorios? Bueno, aquí prácticamente todo el set que tenemos armado para la grabación de este podcast, pues es algo que no tan fácilmente se trasladaría a la oficina, ¿no? Pero particularmente esto que mencionas de Remoti, yo me acuerdo pues la primera vez que platicamos al respecto, estábamos por hacer un viaje precisamente para nuestro anterior proyecto y pues todas las posibilidades precisamente que están ahí dentro del software para trabajo remoto, creo que están muy bien solucionadas dentro de esta nueva plataforma, ¿no? Que se está desarrollando y que pues muy próximamente todos van a poder tener la posibilidad de probar y estoy seguro que la van a amar porque nosotros, pues a final de cuentas, se está desarrollando porque los primeros usuarios vamos a ser nosotros, ¿no? Y precisamente todas esas cosas que detectamos que les faltan a las otras plataformas son cosas que buscamos solucionar con Remoti, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que mencionaste algo muy importante, que es la parte de la interacción. Y que también mencioné yo al hablar de esas cosas que los empleados más jóvenes pues probablemente estén perdiendo en el trabajo remoto, ¿no? Y la interacción precisamente que sea más natural es algo que busca Remoti, ¿no? Que como dices, no sean toda esta burocracia de, ay, pero si no me mandaste invitación y checaste que estaba disponible, pues ¿cómo te atreves a enviarme un mensaje, ¿no? Y que a final de cuentas, pues sí se ha vuelto de alguna manera en ciertos ecosistemas de trabajo
muy burocrático, ¿no? El que tú puedas simplemente agendar unos 5 minutos para hablar con alguien, ¿no? Ya ni hablemos de cómo está tu día, de esa plática informal, al lado del bidón de agua, que es muy famoso. Me acuerdo mucho de cuando empezó la pandemia, de que incluso había plataformas que te ofrecían ruidos de oficina, así la secretaria typeando, pues sí, son cosas que mucha gente aprecia, aunque a nosotros nos parezca muy inverosímil de, ay, ¿cómo te puede relajar el sonido de El ruido alguien blanco para, typeando? oye, el ruido blanco para dormir, la impresora, el ruido del Sí, metro, el tráfico de la calle, si no, no podías dormir. hay gente que empezó a extrañar eso, Sí. y que pues también es parte de esa socialización dentro de una oficina, pero que pues de nuevo no es una razón suficiente para que digamos, ah, bueno, hay que volver todos a trabajo presencial porque no podemos tener esa experiencia de forma virtual, ¿no? Cuando al contrario, pues en realidad de forma virtual, pues podemos tener miles de experiencias. Simplemente lo vimos precisamente con nuestro emprendimiento anterior, de cómo el nomadismo digital empezó a surgir en todo el mundo, ¿no? Y precisamente algo que me encantaba de esa tendencia que se mantiene es precisamente en grandes urbes, como es el caso de aquí, de la Ciudad de México, en el que hay muchas personas que vienen de, nosotros le llamamos provincia a los estados, del interior de la República, que tienen que venir aquí a la Ciudad de México, alejarse de sus familias, de sus parejas, de sus amistades, simplemente porque aquí es donde está el trabajo, ¿no? Y gracias al trabajo remoto, pues, ¿qué pasó? Que podían regresar a sus casas, ¿no? A convivir de nuevo con sus familias, ese elemento tan importante dentro de la vida de cada uno. Pero adicional, pues estaban contribuyendo a la economía de los pueblitos, ¿no? Un salario de la Ciudad de México, pero gastado en su ciudad natal, que precisamente pues les permitía ahorrar demasiado, gastar mucho más, pasársela mejor en el pueblito y así generar una economía nueva, ¿no? Que precisamente pues logre que las grandes urbes también dejen de estar tan saturadas. Hay muchos beneficios, estos son solo algunos los que les hemos platicado, pero creemos en esto, ¿no? Totalmente. Totalmente. No, y hablando de eso, y ya para ir cerrando, porque si no nos vamos a ir a 3 horas, nos quedamos cortos con el tema. Honestamente, hay tantas matices que tocar y que cubrir a raíz de esto, pero ahora que mencionas eso, se me vino algo a la mente y dije, oye, qué interesante, qué bonito cuando tú eres, en mi caso, ¿no? Un inmigrante que la verdad México me recibió con los brazos abiertos y hoy día qué bonito es yo poder aportar a este país, obviamente pues creando empleos, creando empresa, pagando impuestos, ¿no? Que es lo debido, lo que debemos hacer los emprendedores siempre y cuando de forma justa, no pagar impuestos simplemente por pagarlos y sin recibir nada a cambio para la sociedad. Pero qué bonito también el hecho de que yo desde acá, aún estando lejos de Dominicana, yo estoy aportando y contribuyendo a la economía incluso también de mi país, porque así como tenemos colaboradores en México, tenemos colaboradores también en República Dominicana, y son personas que hoy día los podemos apoyar precisamente por esto, por el trabajo remoto, pueden estar en Dominicana, estando tranquilos en su país, lo cual pues obviamente no es mi caso, yo sí tuve que salir porque no existían estas oportunidades antes, hace 12, 13 años cuando yo salí, y hoy día yo puedo tener equipos de Dominicana y aportando a la economía, ganando en dólares y contribuyendo con una empresa que es global, ¿me entiendes? Como el caso de Blackout. Eh, y eso es muy bonito porque así no nada más para México y Dominicana, estamos contribuyendo al mundo. Ahora mismo tenemos colaboradores en Argentina que contribuyen a la economía argentina. O sea, Blackout desde aquí colabora también, ¿no? A la economía de Argentina. Tenemos equipo en Estados Unidos, tenemos equipo en Paraguay, tenemos equipo en México, en Dominicana y el cielo es el límite, ¿no? Seguiremos creciendo y esto es justamente parte de los beneficios que da el trabajo remoto para todas las partes, no solamente para el colaborador, para el país donde esté el colaborador, porque esa persona va a gastar el dinero en su país, pero sobre todo también para el país, para las empresas, para los colaboradores y para las empresas, porque entras en lo que se conoce como la diversidad del talento. O sea, no estás limitado a donde tú puedes contratar ese talento que colabora contigo, sino que tienes esa densidad
de poder seleccionar las mejores mentes de cada país para que colaboren contigo. Entonces yo creo que ese es el mensaje que yo me llevo el día de hoy. El trabajo remoto llegó para quedarse, beneficia a todas las partes, beneficia a la economía también y beneficia al mundo, porque a menor movilidad, menor contaminación y todo, te digo, o sea, podríamos echarnos 5 horas hablando de los Sí, beneficios que tiene esta práctica, pero ese es el mensaje que yo me llevo del día de hoy, ¿no? Fomenten el trabajo remoto porque nos beneficia a todos. No sé, César, tú que te llevas el día de hoy de tantos temas que tocamos. no, totalmente. Comparto todo lo que dices y precisamente, pues si había alguna razón por la que ustedes creían que el trabajo remoto no funciona con sus empleados, pues esperemos haberlos ayudado precisamente a tirar algunos de estos mitos y en todo caso de que sigan dudosos, pues recuerden que próximamente va a haber una plataforma que los va a facilitar precisamente esa adopción dentro de sus empresas, ¿no? Y que pues prácticamente sea lo mismo que estar en la oficina. Aunque mejor, porque pues no van a tener que trasladarse todos sus empleados a un solo lugar. Absolutamente, Van a ser César. mucho más felices. Totalmente. Y bueno, yo creo que hemos llegado al episodio del día de hoy, un poco improvisado como es el emprendimiento. Es nuestro primer capítulo y pasaron mil cosas diferentes, pero yo creo que es una muy bonita Detrás de forma cámaras. el detrás de cámara. Por ahí posiblemente estaremos viendo los bloopers más adelante, pero yo creo que es parte de lo interesante, ¿no? De aprender en el proceso y justamente como decimos, emprender es lanzarse al vacío y construir el paracaídas mientras caes. Eso mismo hemos hecho César y yo hoy con este podcast. Dijimos, ¿sabes qué? Hay que empezar a comunicar cosas de valor ahí afuera, ¿no? Conocimiento de valor para las personas, para quienes quieren emprender y comunicar que de este lado también hay proyectos interesantes que los estamos creando para ustedes y que en este caso Blackout los puede ayudar también, ya sean ustedes, empresas grandes, medianas o de cualquier tamaño o emprendimientos, startups, Blackout también los puede ayudar a impulsar sus proyectos y sus procesos de innovación. Por lo tanto, si gustan, pueden ir acá abajo en los comentarios o en la descripción de este episodio y allí van a encontrar el enlace de blackout.com para que se puedan poner en contacto. César, de mi parte eso es todo. No sé si algo se nos queda y si no, pues fue un gusto compartir contigo el día de hoy. Un gustazo. Y saludos a todos nuestra audiencia. Esperemos que les haya gustado. También recibimos sus comentarios para ver de qué otros temas les gustaría hablar. Cualquier cosa también que quieran comentar sobre el trabajo remoto. Pues estamos totalmente abiertos a contestarles directamente a Alex, yo, el resto del equipo, para generar pues una conversación más rica, ¿no? Porque precisamente entre más ideas mejor, ¿no? Ahí también la diversidad es algo que nos encanta de escuchar todas las opiniones, ¿no? Es correcto. Eh, y pues sí, aunque Es correcto. al señor Donald Trump no le gusta escuchar todas las opiniones. El Y amigo de vamos a Alex. estar, sí, y vamos a estar tocando temas muy interesantes, así de forma muy jocosa, muy orgánica, muy natural, como somos nosotros, sin guión, porque de esto se trata Blackout, ¿no? De no tener burocracias ni filtros, sino ser muy naturales. Pero si hay algún tema en específico que les gustaría que tratemos, sobre todo en startups, no sé, cómo emprender, cómo encontrar financiación, cómo emprender desde cero y sin de qué sé yo, cualquier tema pueden dejarlo en los comentarios. Y César, ¿qué te parece si les dejamos un email? No sé, smoothinnovation@blackout.com para que nos De envíen acuerdo. sugerencias, comentarios y feedback. ¿Te parece bien? Buenísimo. Nada, ha sido un placer el compartir con ustedes el día de hoy. César, nos veremos en la próxima. ¿Te parece bien? Buenísimo. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego.